Bien, el día de hoy vamos a hablar solo de receptores generales, ya que la primera unidad comprende hasta médula espinal. Cuando iniciemos el tercer parcial, vamos a tener una clase sobre receptores especiales, que se refieren a órganos de los sentidos. Entonces ahí vamos a estudiar el aparato visual, el aparato auditivo, la mucosa olfatoria, gustativa, el aparato del equilibrio. Esos son los que no nos vamos a meter en esta clase. ¿Ok? Este cuadro, que está un poquito cargado, ¿sí?, es algo que se llama el cuadro de la organización sensorial. Y se lo presento ahorita porque vamos a hablar sobre receptores. ¿Ok? Y el siguiente tema básicamente es médula espinal. Entonces, es necesario que este cuadro lo dominen como si fueran las líneas del metro. ¿Ok? Yo siempre les decía a los compañeros, ¿verdad? Voy a subirme ahí en colegio militar al metro, me voy a dormir y me levanto cuando llegue a la UNAM. Y todo el mundo me decía, no, doctor, no puede dormirse porque tiene que hacer un transbordo. Si se va directo hasta donde termina, pues nunca va a llegar a Ciudad Universitaria. ¿Sí? Bueno, así tenemos que aprendernos este diagrama. ¿Ok? Y vamos a explicarlo un ratito, vamos a tardar un poquito y luego entramos en receptores. Vean, yo tengo receptores cefálicos. Hubo un tiempo en el proceso evolutivo en que los organismos, aparecieron los organismos multicelulares y entre ellos los celenterados. Y los celenterados pues no tienen cabeza. Pero el siguiente grupo se llamó platelmintos, planaria. Y esos organismos le pidieron a la naturaleza, oye, dame una cabeza. ¿Sí? Y desde ese momento apareció un sistema nervioso central. ¿Ok? Después los platelmintos, ¿verdad? Aparecieron los gusanos redondos. ¿Sí? Los gusanos redondos pidieron una cabeza, porque los platelmintos ya lo habían hecho. Y las cabezas eran buenas, porque tenían cerebro. Y entonces en el proceso evolutivo siguiente, todos los grupos tuvieron cabeza. Y claro, los insectos, fíjense, dentro de los artrópodos, los insectos es lo máximo en cabezas con encéfalo y toda una serie de receptores, ¿verdad?, ¿sí?, que les permiten enfrentar su medio ambiente. ¿Ok? Estos insectos dijeron, a ver, yo quiero 2 antenas, yo quiero pelos en la cara y en la cabeza, se llaman ocelos. Yo quiero, y empezaron a pedir infinidad de receptores cefálicos. Y fue tan bueno en el proceso evolutivo que nosotros, pues tenemos nuestros grandes receptores en la cabeza. Nariz, boca, ojos, oídos, ¿verdad?, piel. ¿Sí? Entonces, eso se quedó. Y entonces tenemos receptores cefálicos. Por supuesto, yo también tengo receptores en tronco y extremidades. ¿Ok? Es sumamente importante, como antes les dije,
saber dónde tengo receptores y dónde no hay. ¿De acuerdo? En el parénquima hepático, la estructura interna del hígado, no hay receptores. En los pulmones, en su interior, no hay receptores. ¿Dónde están? Ah, pues en las mucosas, en sus regiones alveolares y en su pleura. Las membranas de cubierta y revestimiento o sus mucosas internas. Pero en el resto no hay. Entonces, ¿yo puedo tener una caverna tuberculosa? Sí. ¿Yo puedo tener un cáncer broncogénico y no tener molestias? Cuando empiezan las molestias, pues ya es grave, si es cáncer. Cuando me hacen radiografía, porque tengo una tos crónica de muchos meses o años, ven una gran caverna. ¿Sí? Cuando me hacen un estudio hepático y ven que hay acúmulo de sustancia, un gran absceso dentro del hígado. ¿Verdad? Esto era muy frecuente hace mucho tiempo en el absceso hepático amibiano. Y al paciente le sacaban 1 litro de pus, 1,5 litros de pus de ahí, de secreción purulenta, y no le dolía. ¿Por qué? Porque no estaban afectándose las estructuras donde estaban los receptores para captar esta información. ¿Ok? Bien. Una vez que platicamos de esto, podemos decir que los receptores de tronco y extremidades, bueno, se van a localizar, acuérdense, en piel. Todo está cubierto por piel, de cuello hacia abajo. La piel es un gran receptor gigante. Luego, ¿qué tengo? Aponeurosis. Lo vieron en anatomía. ¿Sí? Membranas que recubren a las fibras musculares. Articulaciones, vieron cápsulas articulares. Ligamentos. El periósteo del hueso es rico en terminaciones libres. El hueso como tal no tiene receptores. No hay receptores. Entonces, cuando se fracturan, lo que duele es que se rompió el periósteo, pero el hueso como tal, no hay receptores. ¿Ok? Entonces, pues sí, me duelen las cubiertas de los músculos, me duelen las articulaciones, sus ligamentos, sus cápsulas, me duele el hueso porque me golpeé, sí, lesioné el periósteo. ¿Ok? Después tengo todo lo que son las vísceras. Recuerden que nosotros somos organismos celomados y entonces la mayor parte de las vísceras están cubiertas por membranas. Peritoneo es rico en terminaciones libres, en corpúsculos de Pacini. Y entonces el dolor en una peritonitis es intenso. ¿Sí? ¿Cuándo me va a doler el hígado? Ah, pues cuando afecte su cápsula de Gleason, que es la cubierta, y el corazón, el pericardio, los pulmones, la pleura. ¿Verdad? O cuando aspiro un aire contaminado con alguna sustancia irritante y pues me va a producir una gran irritación de toda la mucosa bronquial, ¿sí? Alveolar. Entonces, cuando yo voy a tener problemas. Y entonces, ya les había dicho, es sumamente importante aquellos que se dedican al dolor, que sepan exactamente en qué región del organismo puedo o no tener receptores para esto. ¿Ok? Bien. Y lo mismo pasa con los cefálicos. Aquí lo ven. ¿Sí? Los receptores de tronco y extremidades, observen que tienen que mandar la información a médula espinal. ¿Sí? A médula espinal. ¿Ok? De mi mano, pues a través del plexo braquial,
me dirijo a médula espinal, al asta posterior. ¿Ok? Y entonces aquí veo pues neuronas que llegan directo a médula espinal y vean, y de aquí en forma directa me subo. O puedo hacer uso de interneuronas F, ahí dice interneurona, y entonces ya me conecto con una neurona que va a ascender a muchos lados. ¿Ok? Entonces aquí yo veo neuronas que entran a la médula, neuronas que viven en el asta posterior, todas estas viven en el asta posterior y se dirigen a muchos sitios. ¿Ok? Hay receptores que mandan su información por neuronas aferentes que no hacen relevo en médula. Simplemente penetran a médula y ascienden hacia tallo cerebral. Esto es en el caso de los fascículos grácil y cuneiforme, que llevan propiocepción. ¿Ok? Información propioceptiva. Ya los vamos a estudiar. Y los centros que reciben la propiocepción consciente básicamente están en médula oblonga, que es parte del tallo cerebral. Y yo tengo otros receptores, veanlo, que no van a médula, el C, sino que se meten por nervios craneales, y si ven C, es una neurona aferente visceral general. Trae información de vísceras. Y vean cómo la lleva hasta el tallo cerebral. ¿A qué nervio craneal me referiré en este circuito? Si yo les digo, pónganle nombre a C, pero quiero nervio craneal, ¿cuál pondría? ¿Al neumogástrico? El vago. ¿Ok? El neumogástrico. ¿Se acuerdan que baja e inerva vísceras tóraco-abdominales? ¿O no? Y entonces tengo gastritis. Ah, pues la puedo mandar a médula, el dolor, vía médula. O puedo enviarlo vía nervio vago. ¿Ok? Tengo un dolor en los grandes vasos cardíacos. Ah, pues lo puedo mandar por médula o lo puedo mandar por nervio vago. Entonces ya vamos aprendiendo algo. Los receptores situados en piel, en músculos, tendones, ligamentos, periósteo, vísceras, etcétera, tienen dos caminos para enviar la información. ¿Sí? Médula, y si son viscerales, por el nervio vago. ¿Ok? Claro, la médula va a mandar la información a tallo. Vean, si yo sigo este diagrama, veo una neurona que se va a tallo. Una neurona, síganla aquí, que se va hasta tálamo. Tálamo. Y aquí veo otra neurona que se va a cerebelo. ¿Queda claro? Entonces, si yo estoy en médula en la estación de colegio militar, ¿verdad? Pues tengo que escoger muy bien a dónde me voy a ir, dónde voy a hacer relevo para llegar a la UNAM. Bueno, pues la médula, si ustedes se dan cuenta, tiene 5 sitios importantes, hay más, a donde puede llevar la información. Los vamos a ver. 1, o sea, información que le llegó a la médula. Primero, a tallo cerebral. Es el primer sitio, alguna región de tallo cerebral. Segundo sitio, síganla. La letra J. Sigo esta información que llegó a médula y me voy a formación reticular. ¿Ok?
La formación reticular es la secretaria que vive en el tallo cerebral. Y si yo quiero enviar a corteza algo, a tálamo o a muchos otros lados, quien debe autorizar su paso es formación reticular. ¿Ok? Ella vive en tallo y tálamo. Entonces, es sumamente importante mandarle información a ella, en forma directa o colateralmente. ¿De acuerdo? Si yo estoy dormido, ya hay ruido en el exterior y mis células de la corteza están sumamente cansadas, simplemente entra el ruido, ¿verdad?, por el aparato auditivo, receptor cefálico, pero cuando entra el tallo, la formación reticular dice, tú no pasas. Está dormido, está cansado y no pasas. Y no hay poder humano de que entre ese sonido. Así trabaja la formación reticular. Un dolor intenso, inmediatamente lo disminuye. E inmediatamente lo bloquea. Y dice, tú no pasas. Y si pasas, pasas poquito. Nada más para que le avises que algo te pasó. La formación reticulada es vital. Otro camino importante que tiene la médula para enviar información es esta neurona que ven aquí y que va al hipotálamo. Sumamente importante. ¿Ok? Un dolor de una angina de pecho, de un espasmo coronario, llega inmediatamente al hipotálamo. Y el hipotálamo genera respuestas a ese dolor. ¿Ok? ¿A dónde más manda médula espinal? A tálamo. A tálamo. ¿Y a dónde más? A cerebelo. ¿Ya lo vieron? Entonces, cuando yo tenga duda de algo, ¿a dónde mando esto? Se regresan a este diagrama. ¿Sí? Y entonces van a saber a dónde pueden enviar la información. Si yo digo, la voy a enviar directamente a corteza, no, pues no hay ninguna vía, ninguna flecha, ningún tren que me lleve de la médula a la corteza. Tengo que hacer relevos. Si ya llegué a tálamo, ahora sí. ¿A dónde puedo mandar la información de tálamo? A corteza, a áreas primarias y secundarias. A la corteza prefrontal, vean qué interesante. La información de tálamo se va directamente a la corteza prefrontal. ¿Ok? Se aprenden esto. Vean aquí los receptores cefálicos. Observen. Esta neurona café, ¿a dónde la envía? M. ¿Qué es M? Células bipolares. M es, y células bipolares ¿de qué nervio craneal? Del 1. El primero. Del 1, del olfatorio. Entonces vean qué interesante. La mucosa olfatoria manda células bipolares al bulbo olfatorio y el bulbo olfatorio manda neuronas a corteza cerebral y al sistema límbico. Esa es la vía olfatoria. Luego vean L. ¿A dónde se va? ¿Ya vieron? Tálamo y metatálamo. Al A tálamo, metatálamo. en especial al metatálamo. ¿A dónde? Al cuerpo geniculado lateral, que es para la visión. Entonces ahora entendemos que el olfato es telencefálico y la visión es diencefálica. ¿Ok?
El resto de receptores cefálicos tienen que enviar la información a tallo cerebral a través de los últimos 10 pares craneales. 10 pares craneales. Son 12. ¿Ok? Entonces, el tercero, el cuarto y así hasta el 12 tienen que enviar la información a través de A y a través de B. ¿Ok? ¿A dónde? A tallo cerebral. ¿Y el tallo cerebral a dónde manda? Ya lo vimos. Manda información. Veo las bolitas a formación reticular del propio tallo. A tálamo. A tectum mesencefálico y a cerebelo. Esos son los sitios a donde va a mandar información. Entonces, por favor, quiero que este cuadro nunca lo olviden, siempre lo tengan presente, ¿sí? Porque no pueden agarrar y decir, de médula lo mando a corteza, de médula lo mando directo a el sistema límbico. No, tenemos que ir haciendo relevos y de ahí hasta niveles superiores. Y eso es lo que va a formar las diferentes vías. Ya después vamos a ver muchos diagramas de estos, ¿sí? Y este va a ser el modelo. Este va a ser el modelo. Se lo aprenden, ¿sí? Porque vamos a ver fascículos ascendentes y descendentes hacia la médula espinal y de la médula espinal. ¿Ok? Bien. No les van a preguntar grandes cosas de este cuadro, la verdad es que no, pero sí es necesario que lo conozcan para poder entender fascículos medulares. ¿Ok? Bien. Se dice que, y ya lo vimos a lo largo de estas clases, que los receptores presentan una clasificación histológica y que estructuralmente existen 3 tipos de receptores. ¿Ok? Terminaciones libres periféricas no encapsuladas, entre las cuales tenemos las terminaciones libres propiamente dichas, las terminaciones peritriquiales y los discos táctiles de Merkel. Son los 3 receptores que ustedes se deben aprender como terminaciones periféricas libres o no encapsuladas o no corpusculares. ¿Ok? Luego tengo terminaciones periféricas encapsuladas, corpusculares, las cuales pues tengo la ramificación terminal dendrítica, ¿se acuerdan? La mano, esta es una terminación, nada más que esta terminación se va a rodear de tejido conectivo, y esta también, y así sucesivamente. Y entonces reciben el nombre de terminaciones periféricas o encapsuladas. ¿Ok? Y el otro es un elemento celular independiente. Esto lo vamos a ver en receptores especiales. ¿Ok? Receptores especiales. Hay algunos receptores viscerales en los cuales hay células que juegan un papel muy importante en captar la información. La mayor parte de ellas están en órganos de los sentidos especiales. Quedamos que los receptores se clasifican de acuerdo a la procedencia de la energía que registran. ¿De dónde viene? Entonces yo digo, este es un esteroceptor, porque la información proviene
del exterior. ¿Ok? Y entonces ustedes ven aquí, se aprenden que los esteroceptores captan información de dolor, temperatura, tacto y presión, además de visión y audición, que son estímulos especiales. Los propioceptores que damos que están en músculos, tendones y articulaciones y me informan de la posición del cuerpo en el espacio y del movimiento. Ustedes pueden ahorita, donde estén, ¿verdad?, cerrar los ojos y mover sus manos, ponerlas enfrente de ustedes, no abrir los ojos, moverlas como quieran y pueden describir perfectamente bien cómo o qué movimientos están haciendo las manos. Y al mismo tiempo pueden describirse en qué posición está su cuerpo en el espacio. Sentado, acostado, con las piernas cruzadas, etc. Eso es propiocepción. ¿Ok? Y quedamos que todo lo que es sentido de gravedad, movimiento y aceleración lineal y angular es estímulos que se reciben en el aparato vestibular y que lo vamos a ver cuando veamos sistema vestibular. Mucha gente lo asocia a equilibrio. ¿Ok? Ya quedamos que eso es otra cosa. Luego tengo la información que proviene de vísceras, de mis vísceras, desde el corazón hasta las glándulas sudoríparas de la piel de mi mano, los músculos piloerectores del dorso de la mano y los vasos sanguíneos. Si aprieto fuerte la mano y la volteo, tengo cambios de coloración. ¿Por qué? Porque estoy estimulando a vasos sanguíneos que tienen músculo liso. ¿Ok? Para fenómenos de vasoconstricción y vasodilatación. Bien, entonces esos son los visceroceptores. Juegan un papel muy importante dos receptores, que son quimioreceptores y presoreceptores, osmoreceptores. ¿Dónde están? ¿Alguien sabe dónde están? Receptores que captan quimiorecepción, presorecepción y osmorecepción. En las venas. Las arterias. ¿En cuáles? ¿En riñones? ¿Rota? ¿En la No. carótida? En la carótida. En la bifurcación de la carótida está el seno y corpúsculo carotídeo. Y el otro es en la aorta, en el callado aórtico. Está el seno y corpúsculo aórtico. El aórtico, la información viaja por el vago. Y en el carotidio, la información entra por el nervio glosofaríngeo. ¿Ok? Y ellos miden la cantidad de agua que hay en el torrente sanguíneo. Esto es osmorecepción. Miden la velocidad y fuerza que tiene la sangre. Presorecepción. Y miden el contenido de la sangre. ¿Ok? ¿Cuánto sodio, cuánto potasio, cuánto cloro? ¿Qué tipo de hormonas viajan por ahí? ¿Cuánto oxígeno? ¿Cuánto CO2? ¿Ok? Manejan
todo el contenido de la sangre. Es como cuando ustedes van al laboratorio, que como lo quieran llamar, y dicen, quiero una química sanguínea de 32 elementos. Ah, pues ya, les toman una muestra y entonces la procesan y ahí sale parte del contenido de esa sangre. Yo puedo decir, quiero por favor un perfil hormonal. Ah, entonces van a buscar hormonas en sangre. Quiero gases en sangre. Ah, entonces me hacen otro estudio, una punción en cierta parte del cuerpo y pues, toman la muestra, la ponen en hielo y vámonos a procesarla. Quiero gases en sangre. Y así sucesivamente ustedes pueden pedir en cualquier laboratorio que les hagan infinidad de pruebas bioquímicas. Bueno, aquí sale gratis. Esto se hace en forma continua en el seno y corpúsculo aórtico, carotidio e incluso en el laboratorio central, en el hipotálamo. Ahí hay receptores centrales que captan toda esta información. ¿Ok? Entonces yo tengo vicereceptores externos y centrales. Claro, hay vicereceptores especiales para gusto y olfato. Y entonces yo me aprendo aquí que los esteroceptores generales son terminaciones libres, peritriquiales, discos táctiles de Merkel. Ya, son terminaciones libres. Y luego me vienen los corpusculares. Corpúsculos de Meissner para el tacto fino, Pacini para la presión, bulboideos de Krauss para el frío, corpúsculos bulboideos de Ruffini para vibración. ¿Ok? Esos son los esteroceptores generales que ustedes pues tendrán que aprenderse. Los especiales los dejamos para después. Células ciliadas del órgano de Corti y conos y bastones de retina. Los vamos a estudiar más adelante. Tengo lo que se llaman propioceptores o propioreceptores. Y estos son los usos neuromusculares, los usos neurotendinosos de Golgi. Y vean, en las cápsulas articulares, todo el mundo conoce una articulación y conoce que hay una cápsula. Ah, pues ahí predominan en forma importante los corpúsculos de Ruffini. Fuera de las cápsulas, los de Pacini para la presión. En los ligamentos tengo usos neurotendinosos y en la membrana sinovial de la cápsula articular, terminaciones libres. Tengo un esguince, duele y duele muchísimo. Porque pues, por las terminaciones libres que van a estar en las diferentes regiones, desde las cápsulas hasta los ligamentos. Dejamos los especiales para las siguientes clases cuando veamos aparato vestibular. Si quieren se los aprenden. Células ciliadas de mácula, de las máculas de sáculo y utrículo y células ciliadas de las crestas. ¿Dónde están? En los conductos semicirculares. No les van a preguntar receptores especiales. No deben, pues, ¿sí? Porque estamos viendo hasta médula. Todavía no entramos a ver nervios craneales. Vicereceptores. Y aquí es donde ustedes pueden ver que están en los generales, terminaciones libres, el seno aórtico y carotidio, el corpúsculo aórtico y carotidio, y en forma importante, desde ahorita apréndanselos.
En el peritoneo y en muchas membranas de cubierta y revestimiento hay pacini, que son los que captan presión. Presión, cambios de presión. Y entonces eso molesta mucho. ¿Sí? ¿Ok? Por supuesto, estas membranas también son ricas en terminaciones libres. Y entonces se combina el dolor captado por la terminación libre y la sensación de compresión que captan los corpúsculos de Pacini. Gusto y olfato lo veremos después. Bien, hay un fenómeno en receptores que ustedes tienen que aprenderse. Tenemos receptores de adaptación lenta o tónicos. Entonces, todos van a voltear al techo o prendan la luz del techo y quédense viendo 3 segundos hacia el foco. Cierran los ojos y van a ver que eso va a persistir por un tiempo. ¿Ok? Entonces, ¿qué estamos captando? Ah, pues cierro el ojo y ahí está el foco. Ahí veo, es más, veo la forma y a veces hasta la resistencia del foco. Ah, ese es un receptor de adaptación lenta. ¿Ok? Continuo, tónico. Bueno, todos estos que ven aquí son receptores de adaptación lenta. Entonces, qué aburrido es aprenderse todos. Entonces me paso a los de adaptación rápida. ¿Ok? Y estos sí me los aprendo. Corpúsculos de Pacini. Saluden una mano, aprieten y suelten. Sintieron la presión, quitaron la mano y ya no está la presión. Solo que tengan problemas articulares o algo, pues les queda ahí un poco de molestia porque fue muy fuerte. ¿De acuerdo? Pero es que active a receptores de adaptación lenta al mismo tiempo. Presión. Ustedes se visten, sienten muy bien el cinturón, sienten los calcetines, cómo aprietan bien, su pantalón, todo. Pero en unos segundos desaparece esa sensación. Ese es un receptor de adaptación rápida. Meissner, tacto fino, las caricias. Dejamos de acariciar y la otra persona dice, oye, no, sígueles, se siente rico. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque en el momento en que quitamos la mano, ya se acabó la caricia, se acabó la sensación. Terminaciones peritriquiales, toquen el cabello, sienten, quitan, no sienten. ¿Sí? Sienten, no sienten. ¿Ok? La sensación se va. Células ciliadas de las crestas. Dan vueltas, vueltas. Me pongo a dar vueltas o agarro a mi sobrino a darle vueltas. Dejo de darlas, tiene que desaparecer. Si no, entro en vértigo. Si no, tengo problemas. ¿Ok? Y por último, las células bipolares de la mucosa olfatoria. Ya habíamos platicado. Oye, cuida la sopa, por favor, que voy por las tortillas. Y cuando regresamos ya se quemó todo. ¿Sí? O sea, el olor, me pongo perfume. Ay, qué rico huele. Y 3 segundos después ya no huelo. Y ahí va otra vez el perfume. ¿Sí? Y se va otra vez. Y si siguen, van a aparecer zorrillos, ¿verdad? Porque por donde vayan, todo el mundo va a captar el olor, excepto ustedes. Porque el receptor ya se adaptó a ese estímulo. ¿Ok? Y entonces puede persistir ese estímulo de olor, pero ya no lo captamos.
Ese es un receptor de adaptación rápida. Entonces aprenden estos y todos los demás que no entren en esto son receptores de adaptación lenta. ¿Ok? Si yo les digo corpúsculos de ¿qué eran? De Pacini y Meissner son rápidos. Entonces todos los demás corpúsculos, ¿sí? Los que vimos anteriormente. ¿Ok? Krauss, Merkel, Ruffini son receptores de adaptación lenta. ¿Quedó claro? Ok. Entonces, eso se lo aprenden, por favor, por si se lo preguntan. Bien. Por el tipo de cambio energético a que son sensibles, cambio energético. Entonces, vean. Yo digo nociceptores. Son receptores que me informan sobre daño. Daño. ¿Cuáles entran ahí? Las terminaciones libres. Porque es dolor. ¿Sí? Entonces son nociceptores. Observen, mecanoceptores. Acción mecánica. ¿Sí? Presión. Entonces aquí entran todos. Discos táctiles de Merkel me saludan. Presión. Toco algo. Presión. ¿Sí? ¿A qué estoy estimulando? Discos táctiles de Merkel. Corpúsculos de Pacini. Presión. Peritriquiales. Presión. Ruffini. Vibración. Meissner. Tacto fino. Todo lo que son usos neuromusculares y neurotendinosos. ¿Sí? Son mecanorreceptores. ¿Ok? Y así nos seguimos con todo. Células ciliadas del órgano de Corti, de las máculas, de las crestas, de las terminaciones libres de seno aórtico y carotidio. ¿Sí? Distensión. Son mecanorreceptores. Termorreceptores a calor y frío. Entonces me aprendo que Krauss es para el frío y terminaciones libres para el calor. ¿Ok? Las terminaciones libres captan dolor y calor. Fotorreceptores. Fotones. Conos y bastones. Conos y bastones. Aquí esto hay que cambiarlo un poquito, ¿no? No sé por qué. Bueno, conos y bastones. Son fotorreceptores, pero también son quimioreceptores. ¿Sí queda claro? Porque se estimulan en base a estímulos químicos. La luz, al llegar al epitelio pigmentario, genera una serie de reacciones fotoquímicas y entonces los podemos considerar también como quimioreceptores. Vean, terminaciones libres. Les cae una gotita de ácido clorhídrico en la mano. Dolor por un estímulo químico. ¿Ok? Entonces ustedes van a ver que algunos receptores corresponden a varias categorías. Todo lo que es el corpúsculo carotidio y aórtico tienen células glómicas que son quimioreceptores. El olfato y el gusto son quimioreceptores. Presorreceptores son terminaciones libres de seno aórtico y carotidio. ¿Ok?
Y vean, hay osmorreceptores también hay y neuronas de los núcleos supraópticos hipotalámicos. Ahí hay quimioreceptores, ¿ok? Y son receptores centrales. Estos dos últimos cuadros que vienen son los que ustedes como médicos nunca deben olvidar. ¿Quién capta visión? Conos y bastones. ¿Quién capta audición? Células ciliadas del órgano de Corti. Olfato, ciliadas de la mucosa olfatoria. Gusto, bipolares de los botones gustativos. Entonces, estos cuadros, estos últimos dos cuadros, sí se los tienen que aprender porque es lo que les van a preguntar, lo básico. ¿Sí? Aceleración angular y rotacional a células ciliadas de las crestas ampulares de los conductos semicirculares en el aparato vestibular. Aceleración lineal y sentido de gravedad, ya habíamos dicho, células ciliadas de las máculas de sáculo y utrículo. Tacto fino, Meissner, ¿ok? Corpúsculos de Meissner. Tacto grueso, discos táctiles de Merkel. Corpúsculos de Ruffini y algunas terminaciones peritriquiales. Responden a estímulos táctiles. Presión y vibración, Pacini y Ruffini. Calor, terminaciones libres. Y así se van. Frío, Krauss. Dolor, terminaciones libres. Movimiento y posición articular, muchos. Ruffini, Pacini, terminaciones libres. Usos neurotendinosos. Presión arterial, seno y corpúsculo aórtico. Longitud muscular, uso neuromuscular, contracción muscular. Tensión muscular, estamos jalando algo. Los usos neurotendinosos de Golgi. Y entonces van a ver que hay receptores, por ejemplo, de estiramiento en pulmones, en el parénquima. Para la presión venosa central en grandes venas, en aurículas. Temperatura sanguínea, vean, neuronas hipotalámicas. O sea, cuando la sangre pasa por el hipotálamo, se capta la temperatura de esta sangre. ¿Sí? Y en fin, gases arteriales en los cuerpos carotídeo y aórtico. Estos son algunos receptores. Ahora bien, esto los van a ver en histología. ¿Ok? Pero ahora quiero que vean este cuadro. Dice, clasificación de los receptores cutáneos mecánicos, térmicos y dolorosas que utilizan fibras de pequeño diámetro y sus estímulos correspondientes. Este es un cuadro del Jaynes. Neurociencias. Es igual si yo estuviera viendo la fisiología de Guyton o la que quieran. Vean, cuando hablan de un mecanorreceptor, por ejemplo, mecanorreceptor cutáneo. Un mecanorreceptor de alto umbral con fibras A, delta y C. Tenemos receptores para el calor y el frío. Nociceptores cutáneos, nociceptores A, delta. Nociceptores polimodales, C. Y aquí vienen estímulos térmicos, dolorosos, lesión tisular, sustancias que producen dolor. Generamos también sustancias en lesiones. Y lo que quiero que vean es que
no hablan de terminaciones libres, no hablan de corpúsculos de Meissner, ¿sí? De discos táctiles de Merkel, sino que hablan del tipo de fibras, lo que ya les había comentado. ¿Ok? En fisiología no entra mucho la clasificación histológica. Si yo les paso el siguiente, vean. Para muchos estímulos que manejan fibras aferentes del grupo 3, fibras aferentes del grupo 4. Grupo 3, grupo 4, fibras A, delta, C. ¿Lo vieron? Entonces, por eso es importante que ustedes aprendan la clasificación de las fibras nerviosas. ¿Ok? Porque en fisiología y en muchas otras áreas, lo importante es el tipo de fibras que captan esa información y no necesariamente la ramificación dendrítica con su estructura histológica. ¿Ok? Si yo digo fibras del grupo 4, ¿sí? Probablemente se estén refiriendo a Krauss, terminaciones libres para el dolor, etc. ¿Queda claro? Entonces mejor me aprendo las clasificaciones de fibras y lo que conducen ellas. Ya habíamos dicho. Si es del grupo A y es 1, pues propiocepción y eferentes. ¿Se acuerdan? Si son del grupo 3, pues probablemente tacto y presión. Grupo 4, dolor. Entonces, así se relaciona. ¿Sí? ¿Qué tipo de información conducen? ¿Qué tipo de información captan los diferentes tipos de fibras? Y solo en ciertas materias, en ciertos estudios, se maneja Krauss, Ruffini, Pacini, etc. Sin embargo, pues se los van a preguntar en su examen. Bien. Quiero que tengan un concepto general. Supongo que van a ver piel, no sé si ya la vieron en histología. No han visto. ¿No? Bueno, si yo veo aquí esta piel, pues veo el estrato córneo. ¿Sí? Este externo. ¿Ok? Luego, ¿qué sigue? La epidermis. Es esta capa con gran cantidad de células. Epidermis. Y luego, ¿qué voy a tener? La dermis. Una capa gruesa, más gruesa, que derivó del dermatoma. ¿Sí queda claro? Los dos primeros, el estrato córneo y la epidermis, derivaron del ectodermo superficial. La dermis con sus papilas dérmicas, que aquí la ven, derivaron de el somite. Y luego veo aquí el tejido subcutáneo, la fascia muscular y los músculos. ¿Ok? Entonces ya vemos esas capas. Bueno, en cada una de esas capas van a ir a terminar las fibras nerviosas, que dependiendo de cómo terminen y de qué tejido se rodeen, van a tener diferentes nombres. Por ejemplo, fíjense, todas las fibras vienen por un plexo dérmico, que está separando la dermis del tejido subcutáneo. Sin embargo, hay otro caudal de fibras, otro conjunto de fibras que vienen en el tejido subcutáneo, ¿ok? Y de aquí puedo pasar a los plexos dérmicos. Y de aquí me salgo. Y por ejemplo, si voy a la epidermis, pues viene aquí una serie de axones o un solo axón que se ramifica y penetra a la epidermis.
esto que está penetrando es lo que se llama terminación libre. ¿Ok? Terminaciones libres. Y están en epidermis. Observen cómo este epidermis en la parte basal tiene gran cantidad de células de Merkel. Células de Merkel. Entonces aquí veo cómo esta fibra sube hasta el límite entre ambas y se pone en contacto con las células de Merkel. Aquí están, esta es una célula de Merkel, otra célula de Merkel, otra célula de Merkel. Entonces llega la ramificación dendrítica aquí a esta célula y a esta célula y a esta célula. ¿Ok? Y entonces aquí formo los discos táctiles de Merkel en el límite entre epidermis y dermis. ¿Ok? Observen ahí un folículo piloso con sus glándulas, el pelo, todo. Y vemos aquí la base, su tallo. Y vemos cómo fibras empiezan a rodearlo. Aquí lo ven muy bien cómo empiezan a rodearlos. Unas se callan en forma vertical, otras horizontal, van rodeando. Y esto es lo que se llama, vean, fibras circunferenciales, ¿verdad? Esto es lo que se llama una terminación peritriquial. Cuando ustedes se jalan un cabello y lo quitan, pues lo que están haciendo son destrozos en estas fibras que están rodeando a ese folículo piloso. Y están destruyendo una terminación peritriquial. Vean aquí en las partes más profundas un corpúsculo de Ruffini. Y todavía más profundo encontraría uno de Pacini. ¿Ok? Es más profundo porque capta presión. Entonces necesito comprimir más. Bueno, son ejemplos de receptores. Aquí veo en amarillo las terminaciones libres, cómo se meten a la epidermis. Aquí veo cómo llega la fibra nerviosa rodeada de mielina, de célula de Schwann, y cómo forma un disco que materialmente se mete dentro de la célula bombón, ¿verdad? Que es esta, la célula de Merkel. Vean su forma tan interesante. Entonces, cuando apretamos la piel, realmente generamos despolarización en esta célula que pasa a la terminación dendrítica y se genera un potencial de acción. Y entonces yo capto el tacto. Ese es un disco táctil de Merkel. Si yo veo aquí la piel, vean el pulpejo aquí, ¿de acuerdo? Y entonces me voy aquí. Vean cómo en las papilas dérmicas, sobre todo de los dedos, las yemas de los dedos, en los dedos del pie, en las regiones genitales y en muchas otras áreas, en las papilas dérmicas existen estas estructuras corpusculares. Vean cómo entra la dendrita o axón distal y adquiere esta forma, ¿sí? Y luego se rodea tejido conectivo. Tejido conectivo. Y entonces se convierten en los corpúsculos de Meissner para el tacto fino. ¿Dónde viven? En las papilas dérmicas. ¿Ok? Vean aquí cómo sale una fibra del plexo dérmico y se ramifica en una forma diferente y se rodea de tejido conectivo, parece una hoja. Esta es el corpúsculo de Ruffini. Vean en el tejido subcutáneo, les decía más abajo. Del plexo subcutáneo salen fibras, un axón, se rodea de tejidos conectivos
y forma los corpúsculos de Pacini. ¿Ok? En algunos libros esto le llaman hipodermis. Corpúsculos de Pacini. Entonces aquí ven a Meissner. Vean cómo se distribuye la dendrita. Veo los discos de Ruffini, los corpúsculos de Ruffini. Vean cómo terminan en un pequeño botoncito. O veo el de Pacini como la fibra llega lineal y luego se rodea de capas como si fuera una cebolla. ¿Sí? ¿Ok? Cortamos y en el centro va el axón. Y todas las demás hojas son lo que está formando el corpúsculo de Pacini. Una laminilla, estos son laminillas de una histología, ven aquí los axones y ven cómo esto es la dermis y luego se mete a la epidermis. Y entonces son terminaciones libres. Así se ve una preparación histológica, ¿ok? Al microscopio. Antes poníamos en el microscopio laminillas de receptores para que ustedes pudieran verlos al microscopio. Los usos neuromusculares que damos que están entre las fibras musculares. Entre las fibras musculares. ¿Ok? Son unos saquitos, ¿sí? Que están inervadas por neuronas gamma de la médula espinal y que hacen que se contraigan las fibras intrafusales que viven ahí. Entonces aquí lo vemos. Vean, estas son fibras extrafusales, las que forman el músculo. Pero entre las fibras extrafusales tengo estos saquitos que están formados por células que les forman una cápsula, ¿sí? Cápsula. Dentro de esta cápsula hay fibras intrafusales más pequeñitas que las de todo el músculo. ¿Ok? Y aquí veo cómo le llegan neuronas en rojo a cada una de estas células musculares. Estas son las neuronas gamma, son eferentes. Y cada que actúan, contraen o relajan estas fibras intrafusales. ¿Ok? Y veo neuronas en azul que salen. ¿Ok? Estas neuronas son aferentes somáticas generales propioceptivas. Y entonces al salir del uso, le avisan al sistema nervioso, oye, fíjate que las fibras intrafusales están en contracción. No, fíjate que se han relajado. Esa es la información propioceptiva que necesita la médula para que vía la neurona gamma de regreso le diga contráiganse. Y entonces las fibras intrafusales se contraen. Y en el momento en que se contraen las fibras intrafusales, todo el músculo se contrae o todo el músculo se relaja. ¿Sí? Y entonces el uso neuromuscular, aparte de informarme de propiocepción, es el marcapaso del músculo. Hace que se relaje o hace que esté en estado de contracción sostenida en reposo para mantener el tono muscular. Los usos neuromusculares son responsables del tono muscular. Los usos neuromusculares me informan cómo está cada parte de mi cuerpo a través de los músculos. Entonces son receptores y al mismo tiempo son efectores. ¿Ok? Imagínense que van a la escuela en el metro.
Son las 6 de la mañana, se acostaron muy tarde porque había examen hoy lunes, ¿verdad? Sí. Y voy en el metro parado y agarrado del tubo. Y de momento me quedo dormido. Dormido, materialmente dormido. ¿Qué pasa? Que la formación reticular de mi tallo, cuando yo me quedo dormido, deja de mandar información a médula. Y entonces automáticamente las neuronas gamma, estas rojas, dejan de mandar estímulos a los músculos. Y entonces los usos neuromusculares, las fibras, se relajan. Y todo el músculo de todo mi cuerpo se relaja. Y en ese momento que me quedé dormido, me suelto de la barra porque entro en relajamiento. Y empiezo una caída hacia el suelo. Afortunadamente tengo estas neuronas azules que inmediatamente a 120 metros por segundo llegan a la médula, le avisan, estamos relajando, todos los músculos se están relajando, ¿sí? Despiertan, activan a la formación reticular y en ese momento viene la contraorden de contracción, de despertarme y yo vuelvo a agarrar mi tubo, ¿verdad? Rápidamente, no me caigo, ¿sí? Bueno, esos son acciones que están dadas por formación reticular y por los usos neuromusculares. Aquí nos vamos a aprender que estas fibras que están dentro del saco se llaman intrafusales y son las que están inervadas por neuronas gamma. El resto de las fibras de un músculo que están por fuera de los sacos son extrafusales y están inervadas por neuronas gamma. Gamma. ¿Ok? En el momento en que yo despierto, viene una orden superior y mueve a todos los músculos, ¿sí? En forma importante para, pues, mantener, ¿sí?, la posición que teníamos. Bien, aquí ven neuronas gamma, nunca las olviden. Por supuesto, estas fibras musculares, ustedes las vieron en anatomía, van a terminar en un tendón. Y ese tendón, pues, tiene otro tipo de receptores. Se llaman usos neurotendinosos. Se distribuyen entre las fibras del tendón, ¿sí?, y me informan sobre tensión. Si yo hago esto y mantengo esto así con fuerza, ¿verdad?, activo a gran cantidad de receptores en tendones. ¿Ok? Me van a informar sobre tensión muscular. Aquí lo ven, órgano tendinoso de Golgi, ya no están las fibras musculares, sino está en las fibras tendinosas que se van a insertar en el hueso. Este es un corpúsculo de Pacini, vean en la parte central el axón y todas las capas de tejido conectivo. Este es un corpúsculo de Meissner, así se ve. El corpúsculo de Meissner, la fibra se enrolla aquí y hace este bucle, véanlo. Es un corpúsculo de Meissner. Aquí lo ven, vean la papila dérmica y la epidermis arriba. Y entonces veo la fibra, cómo hace todo esto, ¿sí?, y el tejido conectivo. Y en cada papila dérmica tengo un corpúsculo de Meissner en ciertas regiones de mi piel. No toda mi piel reacciona a tacto fino. ¿Ok? Hay zonas donde predomina.
Este es un corpúsculo de Pacini. Vean la fibra recta y veo las fibras. No es lo mismo viéndolo cortado, que es circular, a verlo completo. Aquí ven la diferencia. Este es un corpúsculo de Pacini, visto de una forma, y este al corte transversal. ¿Ok? Al corte transversal. Un corte longitudinal. ¿Sí? ¿Y dónde están? Pues en el tejido subcutáneo. Entonces aquí vean, este es Meissner y vean aquí un Krauss para el frío. Tiene otra forma, es un corpúsculo. Vean aquí abajo a Pacini. ¿Ok? Entonces yo tengo aquí, por ejemplo, terminaciones de Ruffini, terminaciones libres, las terminaciones peritriquiales, los discos táctiles de Merkel. Entonces nada más es para que revisen la presentación y se los vayan aprendiendo. Observen aquí, vean, este es un uso tendinoso de Golgi. Vean en el tendón cómo entran las fibras nerviosas y se distribuyen entre las fibras tendinosas. Este es genial, un corpúsculo de Ruffini. Vean aquí cómo entra la fibra y cómo se distribuye entre las fibras de colágeno que están pues, sobre todo en las cápsulas articulares. Y aquí ven un corpúsculo de Pacini, véanlo, viene la fibra aquí en el centro, claro, hay vasos sanguíneos, pero vean la forma de capas de cebolla que tiene el corpúsculo de Pacini. ¿Sí? Materialmente parece una cebolla. Eso es un corpúsculo de Pacini. Lo ven con cuidado, ¿sí? Vean aquí una papila dérmica, y entonces aquí veo un corpúsculo de Meissner, ¿sí? Este es el conducto de una glándula, veo gran cantidad de vasos, fibras que penetran a la epidermis como terminaciones libres. Entonces nada más es que se dediquen un ratito a ver imágenes. O sea, la mejor forma de aprender es ver imágenes. Muchos de ustedes tienen malos hábitos de lectura. Están leyendo. El fémur, el húmero presenta una diáfisis, 2 epífisis. La diáfisis presenta 3 caras, figura 24-32. La epífisis superior, y se siguen y nunca van a la imagen y se ponen a ver las 3 caras, cómo se llaman, etcétera, etcétera. Entonces la idea es que ustedes vean muchas imágenes y que siempre le den importancia a eso, porque nunca se les va a olvidar, ¿sí? En la otra forma, si yo leo y me paso todos los ejemplos y todas las figuras, pues nunca voy a aprender, ¿sí? Aquí está el esquema de una célula de Merkel y la fibra, cómo le forma el disco, y así sucesivamente pueden encontrar muchas cosas, ¿sí? Al observar una imagen. Y cualquier imagen que les pongan, pues ya vi, esto es epidermis, esto es una papila dérmica, entonces esto es Meissner. Aquí veo cómo se distribuye la fibra en forma de abanico y es una de Krauss. Aquí veo la fibra como es única y se rodea de capas de tejido conectivo, Pacini. ¿Sí? Aquí veo la célula de Merkel y veo cómo la fibra llega y se queda en una parte o penetra. Esto es un disco táctil de Merkel. O veo esta fibra nerviosa cómo penetra a la epidermis y se distribuye en una gran zona, formando una región o inervando una gran región de piel. Ya después vamos a ver dermatomas y sí vamos a tener una mini clase de dermatomas porque no está en el programa, pero sí es importante que ustedes sepan qué segmentos medulares inervan a cada región del cuerpo, ¿sí? Y si en un momento dado alguien me dice, oye, me duele el hombro, que yo sepa exactamente a dónde va a llegar esa información y en qué segmentos medulares.
¿Para qué? Pues para investigar por qué tiene eso. ¿Ok? Básicamente es esto. Estos son efectores, no le hagan caso. Son neuronas que salen del asta anterior y que van a inervar a todas las fibras extrafusales. Entonces, todas estas neuronas son las que se llaman alfa, ¿sí? Alfa, no gamma. Las gamas van al uso neuromuscular. Las alfa son las que van al resto del músculo. ¿Ok? Esta es una clase corta. Vamos a pasar a preguntas. Voy a dejar de compartir. ¿Sí? Y quiero saber si hay dudas.